forma clínica de presentación, va a cursar con alteración de la función tiroidea, puede cursar con hipertiroidismo, hiperfunción o hipofunción, o en determinado momento puede presentarse una tiroiditis con eutiroidismo, es decir, sin alteración hormonal. Veamos entonces que en la clasificación de la tiroiditis vamos a encontrar diversas clasificaciones dependiendo del autor. Algunos lo clasifican como tiroiditis de curso clínico agudo, subagudo y crónico. A su vez, estas pueden estar subdivididas en tiroiditis de tipo infeccioso, de tipo autoinmunitario y debido a otras causas. El cuadro que está acá está en su libro. Entonces lo clasifica como tiroiditis aguda infecciosa, tiroiditis subaguda de Kervine, la tiroiditis autoinmunitaria, aquí encontramos la Hashimoto, que sería la más representativa, la tiroiditis silente posparto, tenemos a la tiroiditis de Riedel y a la tiroiditis de etiología diversa, inmerso acá las tiroiditis ocasionado por drogas y traumatismos. Esta es otra clasificación que se encuentra en otro libro, que parece que engloba un poco más a todas estas tiroiditis. Y veamos la tiroiditis bacteriana. Acá pues tomamos en cuenta a la tiroiditis aguda piógena. En la tiroiditis no bacteriana, que podemos encontrar la tiroiditis posirradiación, postpalpación, inducida por medicamentos. Si se dan cuenta que estaría en el grupo de varios tiroiditis no específica, que tomaba en cuenta en la otra clasificación. Tiroiditis subaguda granulomatosa, acá le da un nombre más a la tiroiditis de Kervine. Tenemos a la tiroiditis subaguda linfocitaria, a la tiroiditis crónica linfocitaria, miren acá se va subdividiendo, ¿no? La subaguda linfocitaria. Acá encontramos a la tiroiditis indolora y a la tiroiditis postparto, y a la tiroiditis crónica linfocitaria, que es la crónica autoinmunitaria, que es la tiroiditis de Hashimoto. Y la sexta clasificación corresponde a la tiroiditis crónica fibrosante infiltrativa, la tiroiditis de Riedel. Listo. Entonces vamos con la primera, la tiroiditis aguda infecciosa. Esta tiroiditis es causada por un proceso inflamatorio generado por agentes microbianos. Principalmente van a ser las bacterias, procesos bacterianos, pueden ser también producidas por hongos, procesos virales, parásitos, variedad de microorganismos. Entonces, lo que caracteriza esto, como su nombre lo indica, es un proceso de evolución aguda. De forma excepcional, puede ser un proceso crónico. Y cuando los casos son muy graves, pueden ser supurativos o no supurativos, ¿no? Ya los casos más severos. Afortunadamente, este tipo de tiroiditis es de prevalencia baja. Vamos a ver que esta tiroiditis aguda tiene un mecanismo de producción. Los microorganismos van a llegar mediante el torrente sanguíneo. El paciente puede estar cursando con una infección a cualquier nivel del organismo, puede ser piel, aparato gastrointestinal o las vías respiratorias, y por el torrente sanguíneo pueden llegar los microorganismos a nuestra glándula tiroides. Entonces, no es un proceso que se produzca en sí en la misma glándula tiroides. Va a ser de un proceso distante que va a llegar por la circulación. Ahora, esa sería la principal forma etiológica de la tiroiditis aguda. Podemos encontrar en algunos casos donde existen remanentes embriológicos que lleguen a infectarse, pues sería una condición rara. Ahora, cuando nosotros nos encontramos frente a un proceso infeccioso en los órganos vecinos, ya sea en el espacio retrofaríngeo, una mastoiditis también, por la vecindad, podría
llegar a producirnos tiroiditis, ¿no? Un proceso infeccioso cercano y procesos infecciosos a distancia. Entonces, hay ciertas personas que van a tener predisposición a adquirir la tiroiditis aguda, porque no todos que cursamos con una infección pulmonar o gastrointestinal vamos a tener nuestra tiroiditis, no es la regla. Hay ciertas personas que tienen predisponentes a adquirir la tiroiditis aguda y van a ser justamente aquellas personas que tengan hipotiroidismo o que puedan tener hipotiroidismo. Entre los agentes, bacterianos más comunes podemos encontrar el estreptococo alfa, a los anaerobios y entre los hongos a la cándida y al aspergillus. Entonces, cuando se lleva la pieza a anatomía patológica, se va a evidenciar cambios inflamatorios de infiltración. Acuerden que sé que es un proceso inflamatorio agudo, pues vamos a encontrar células polimorfonucleares, linfocitos, y en los casos severos podemos encontrar necrosis y fibrosis, ¿no? Ya de proceso característico de procesos crónicos. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Los pacientes van a presentar dolor intenso en la región cervical anterior. Entonces, ¿a qué nivel se encontraba nuestra glándula tiroides? ¿Qué nivel? La glándula. C5 hasta T1. Exacto, entonces entre C5, cervical 5 y T1, ¿verdad? Entonces, vamos a, mi paciente va a decir, tengo mucho dolor a este nivel. Entonces yo, ya me imagino que puede ser una tiroiditis. Entonces, aparte de eso, va a haber los signos de inflamación. Se va a manifestar por edema, calor local, el dolor. Entonces, la glándula tiroides va a estar incrementada en volumen. Toda la zona va a ser pues, intocable. Va a presentar manifestaciones generales. Acuérdense que esto es desencadenado por una infección sistémica o una infección vecina. Entonces, signos de datos de infección. El paciente va a tener astenia, va a tener adinamia, fiebre, que es lo que caracteriza procesos infecciosos, pero una característica importante, la tiroiditis aguda infecciosa no cursa con disfunción tiroidea, es decir, no va a presentar alteración en la T3, en la T4, en la TSH, nada, solamente las manifestaciones son relacionadas con la inflamación, con la infección. Bueno, entonces si se realizan los exámenes de laboratorio, vamos a evidenciar lo típico de un proceso infeccioso. Va a haber leucocitosis, la PCR, la BCG van a estar acelerados. Entonces, bueno, las complicaciones posibles que puede tener este cuadro va a estar en relación a abscesos, a la formación de abscesos y a la septicemia, un proceso más grave que también va a depender del foco de infección primario, ¿no? De cómo se está manejando ese cuadro infeccioso. Entonces, el diagnóstico diferencial que podríamos realizar va a ser la tiroiditis subaguda, que vamos a ver. El tratamiento en estos casos se tiene que realizar durante la internación. Pues vamos a utilizar antibióticos y si el caso cursara con un absceso, se tendrá que hacer el drenaje pertinente del mismo y en algunos casos muy severos tendrá que hacerse la tiroidectomía, casos de septicemia, entonces son casos sumamente complicados, pero raros. Entonces, pacientes que tengan tiroiditis aguda infecciosa, la conducta, internación y manejo con antibióticos. Los que recomendados serían gentamicina y cefalosporinas. Vamos a la tiroiditis subaguda de Kirchwein. Este tipo de tiroiditis es un proceso inflamatorio que remite de forma espontánea. Entonces, es un proceso inflamatorio de naturaleza benigna y probable etiología viral. En la tiroiditis subaguda va a cursar con alteraciones transitorias de la función tiroidea. Y una vez que pase el periodo viral, pues la glándula tiroides va a volver a la funcionalidad normal,
sin dejar ninguna secuela. Este es un proceso autolimitado. Es frecuente, tiene una incidencia mayor en las personas de sexo femenino entre los 20 a 30 años, y pues podemos inferir que va a ser raro en niños y en ancianos. La etiología viral, acá está muy relacionado con personas que cursen con el antecedente de infección de las vías respiratorias superiores, infecciones virales, pacientes que tengan adenovirus, el virus de Coxsackie, Epstein-Barr, bueno, entre cualquier etiología viral. Entonces, si tiene el antecedente, pues tendríamos que sospechar. La característica en la patología es que la glándula tiroides va a estar adherida a la cápsula y a los músculos vecinos y presenta un crecimiento generalizado. Entonces, cuando se realiza la evaluación microscópica, pueden existir manifestaciones de inflamación, desorganización de su arquitectura, infiltración inicial con polimorfonucleares, y posteriormente puede aparecer la infiltración de linfocitos y macrófagos. Entonces, aquí tiene una lesión característica que es el acúmulo de células gigantes, que, bueno, se lo denomina las imágenes de tipo granuloma. Entonces, también podemos llamarla a este tipo de tiroiditis la tiroiditis granulomatosa o la tiroiditis pseudotuberculosa. Entonces, por ese hallazgo microscópico. Entonces, ¿cómo va a ser el cuadro clínico? Se va a identificar cuatro etapas. Entonces, cada una tiene un tiempo de duración, y en la primera van a predominar las manifestaciones de tipo local y puede presentar acompañamiento de sintomatología general del cuadro viral. Y lo que caracteriza esta patología, bueno, esta etapa, va a ser la alteración hormonal, que va a cursar con exceso de la liberación de las hormonas. Entonces cursa con un cuadro de tirotoxicosis. Y en esta etapa, clínicamente, la glándula tiroides puede estar ligeramente incrementada en tamaño y leve dolor a la palpación. En la segunda etapa, ese exceso de hormonas que estaban en el torrente sanguíneo, pues se van metabolizando de forma fisiológica y llega a un periodo de eutiroidismo. O sea, se metabolizan todas las hormonas y llega a la normalidad. ¿Y qué es lo que pasa en la etapa 3? En los casos graves, cuando no existe una recuperación total del folículo, va a haber una desorganización estructural y se va a desarrollar el hipotiroidismo. Y en la etapa 4, pues van a haber desaparición total de todas las manifestaciones clínicas, y también la función de la glándula tiroides va a regresionar hacia la normalidad. Entonces acá vemos que en el problema de tiroiditis empieza con problema de tirotoxicosis, luego cursa con un periodo de eutiroidismo y luego hipotiroidismo y otra vez eutiroidismo. Entonces, ven que tiene distintas etapas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en cuanto al tratamiento. Acá hay que tener en cuenta que exista la ausencia de la septicemia, falta de respuesta a los antibióticos, porque no es un proceso infeccioso, paciente que pueda tener buena respuesta al tratamiento con los corticoides. Como es desencadenado por un proceso viral, tenemos que ser pacientes y explicar al paciente que todo proceso viral tiene un tiempo de evolución natural. Y en ese tiempo, pues, han visto que puede cursar con las distintas etapas en cuanto a la funcionalidad, sin ningún tratamiento. Pero si yo, bueno, me acelero
y no estudio bien este caso clínico y le inicio un tratamiento para hipertiroidismo u hipotiroidismo, entonces yo puedo realmente ocasionarle un daño al paciente, entonces tengo que estar segura cuándo voy a iniciar mi tratamiento. Y si identifico y diagnostico que está con este tipo de tiroiditis, pues no requiere ningún tratamiento específico. Pero vamos a tomar como dato importante la clínica que tenga el paciente. Ya conocemos la sintomatología que nos lleva a la tirotoxicosis y el hipotiroidismo. Y si es que tenemos manifestaciones muy intensas y en el laboratorio tenemos una gran alteración, entonces va a depender de esos dos aspectos si yo inicio el tratamiento por periodo corto. Por lo general, en este tipo de tiroiditis, el soporte se realiza con antiinflamatorios no esteroideos y los esteroides, entonces glucocorticoides se utiliza porque es muy doloroso. Y en las etapas donde cursa con tirotoxicosis, está muy manifiesta, la persona está muy ansiosa, cursa con taquicardia, manifestaciones típicas de tirotoxicosis, puedo utilizar beta bloqueantes para que me ayude con la sintomatología, pero va a ser hasta que pase este periodo de tirotoxicosis. Y si el paciente presenta la etapa de hipotiroidismo muy manifiesto y puedo realizar el laboratorio, medir, dosificar la TSH y esta se encuentra muy elevada, entonces acá podría iniciar levotiroxina, pero por un periodo breve. Ya, entonces tenemos al tercer tipo de tiroiditis, la tiroiditis autoinmunitaria. Acá tenemos dos y hemos visto como causantes de hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿verdad? La enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, son enfermedades autoinmunitarias, frecuentes en mujeres, va a haber una infiltración en la glándula tiroides de los linfocitos tipo B y tipo T. Se los relacionamos por lo común, por la incidencia con la enfermedad de Graves en la tirotoxicosis, el hipertiroidismo, y la tiroiditis de Hashimoto con el hipotiroidismo. Pero en la tiroiditis de Hashimoto, como en la anterior tiroiditis que hemos visto, va a cursar con alteración hormonal, tanto de tirotoxicosis, un exceso de las hormonas, y la etapa final de la tiroiditis de Hashimoto, pues va a ser el hipotiroidismo. Sí, entonces, bueno, va a ser el hipotiroidismo. Esa es la etapa final, recién. Entonces, acá, miren, esta es la historia natural de la tiroiditis de Hashimoto. A un principio, la TSH, T3, T4 se encuentra normal. Cursa con la TSH elevada, que se va empezando a elevar, la T3, T4 normales. Posteriormente, la TSH va a estar incrementada y descienden los valores de la T3 y de la T4. Entonces, estas son las etapas de la tiroiditis de Hashimoto. Acá el paciente en la etapa inicial puede no presentar bocio y en las etapas posteriores recién. Y también a partir de estas etapas donde empieza a alterarse los valores hormonales, recién empiezan las manifestaciones clínicas. Los marcadores autoinmunitarios tampoco van a ser detectados a un principio. Entonces, acá podemos tener una etapa asintomática donde el hipotiroidismo es de tipo subclínico y puede cursar con esa alteración hormonal leve. Y inclusive los anticuerpos antitiroideos pueden ser positivos. Ya cuando vamos a encontrar las etapas sintomáticas, pues ahí va a presentar el paciente la clínica de hipotiroidismo corroborado con el laboratorio de dosaje hormonal. Vemos otro tipo de tiroiditis, la tiroiditis silenciosa, la tiroiditis indolora, la tiroiditis silente. Esta tiroiditis
es una variante en sí de la tiroiditis de Hashimoto. Va a cursar con un cuadro de tirotoxicosis transitorio, parecido al de la tiroiditis subaguda, pero como su nombre lo indica, cursa sin dolor. Es una tiroiditis indolora. Entonces, es importante que nosotros sepamos identificarlo para no usar algún tratamiento inadecuado. Entonces, ¿cómo va a ir el cuadro clínico? Pacientes que presentan cuadros de hipertiroidismo secundario a la liberación de las hormonas tiroideas que estaban formadas, se liberan al torrente sanguíneo, entonces va a haber un hipertiroidismo manifiesto. La glándula va a estar ligeramente crecida, no presenta dolor, es una tiroiditis indolora, tiene un periodo de duración estimado entre 5 semanas y algunas personas, en un gran porcentaje, aproximadamente el 40%, desarrolla hipotiroidismo que es reversible y un 5% desarrolla el hipotiroidismo que es de forma permanente. Tenemos acá a la tiroiditis de Riedel. ¿Y qué es lo que se va a caracterizar? Esta tiroiditis es de etiología desconocida. Esta tiroiditis va a cursar con fibrosis extensa que no solamente se limita a la glándula tiroides y se extiende a los órganos vecinos. Entonces, existen posibles causas etiológicas. Algunos lo relacionan con la tiroiditis de Hashimoto, que puede ser parte de la tiroiditis subaguda, pues no está muy esclarecido. Pero sí se conoce que en cuanto a la clínica, que tiene una característica muy resaltante. La tiroides se presenta, se manifiesta de un tipo de consistencia dura, pétrea, como está infiltrada por tejido fibroso, entonces la glándula tiroides se vuelve dura y es poco móvil porque está adherida a los órganos vecinos. Entonces, esta es una característica. Además, como va a afectar a los órganos vecinos, puede presentar disnea de reposo, puede presentar estridor. ¿Se acuerdan los órganos que estaban inmediatamente relacionados con la glándula tiroides? Pues era ¿qué era? La tráquea, teníamos ahí al cartílago tiroideo, cricoideo, ¿verdad? Entonces, precisamente por este compromiso puede manifestar el paciente estridor, disfagia, disfonía. Entonces, si es que realizamos nosotros el dosaje hormonal, el paciente va a presentar hipotiroidismo y puede presentar hipoparatiroidismo igual. Entonces, en la tiroiditis de Riedel tendrá que realizarse el descarte también con algún tipo de neoplasia maligna que nos pueda hacer sospechar esa consistencia dura de la tiroides. Vamos a realizar estudios de imágenes en las cuales vamos a encontrar una imagen difusa, hipoecoica, hipovascular, entonces de apariencia de fibrosis extrema, entonces es algo, la glándula tiroides se vuelve como una piedra. Miren acá estas imágenes de anatomía patológica. ¿Qué pasa con nuestra glándula? Que se vuelve totalmente dura. Ya. Entonces, hasta aquí nuestro tema de tiroiditis. ¿Alguna pregunta? Ya se va a acabar la sesión, van a volver a ingresar. Doctora, Sí, adelante. ¿existe alguna forma de que clínicamente o al examen físico, más bien dicho, podamos distinguir los distintos tipos de tiroiditis? Bueno, entre las primeras tiroiditis aguda, infecciosa, no infecciosa, la silente,
la clínica nos va a orientar bastante, ¿no? Identificar algún proceso infeccioso y la tiroides va a ser sumamente dolorosa. La tiroiditis que es silente, pues va a cursar sin dolor. Entonces, esos son datos característicos de ese tipo de tiroiditis. Y en la última que hemos visto, la de Riedel, la tiroides es pétrea, es dura. Entonces, ese sería un dato orientativo de que cursa con este tipo de tiroiditis, ¿no? Está bien, doctora, gracias. ¿Es comprensible? Sí, doctorita. Ya, pero sí, o sea, son datos que nos orientan. Inclusive en la tiroiditis de Riedel sí tendríamos que em, apoyarnos en otros estudios complementarios como la ecografía para estar seguros que se trate de este tipo de tiroiditis y no de una neoplasia maligna. Entonces, tenemos que tener nosotros el respaldo. No hay ningún signo patognomónico, no. Van a ser datos que nos orientan, datos orientativos. Ya, voy a finalizar la sesión. Antes de eso, ¿qué conclusiones sacamos? A ver, dos conclusiones o tres, hasta que se acabe. A ver, Will, Sharon y Sara. ¿Me escucha, doctora? Sí, Ah, bueno, en lo particular sería conocer muy bien lo que sería la clínica para poder llegar a un buen diagnóstico y tal vez no incurrir en malos diagnósticos. Sara. Sara. Doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Eh, Doctora, en la tiroiditis de Rieder, yo creo que la clínica es fundamental por, por, eh, por la gravedad o por lo que va a presentar esta patología. La primera parte no te he llegado a escuchar. La tiroides de Riedel es ¿qué? ¿Puedes volver a repetir, por favor? Que conocer es fundamental, doctora. Ah, bueno. A ver, Sharon, tu conclusión o algo resalta. Que frente a la adversidad de estas patologías, no solo nos basaríamos en la clínica, tendríamos que ayudarnos con la semiología y con la imagenología para poder eh, complementar y llegar a nuestro diagnóstico y tomar en cuenta algunos datos de cada patología, lo más sobresaliente que nos pueda orientar. Exacto, están viendo que ahora con este tema van a ver que se les complica más el diagnosticar hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿verdad? Porque hasta la anterior clase pues eran dos patologías y ya, pero estamos viendo que en la tiroiditis cursa con hipertiroidismo, cursa con hipotiroidismo, pero puede ser transitorio y autolimitado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vayamos a tratar un problema de hipotiroidismo o hipertiroidismo o tiroiditis. Entonces, es realmente variable, ¿no? Y en cuanto a la tiroiditis de Hashimoto, igual han visto que hay distintas variantes. Entonces es un poco confuso, inclusive para la clasificación, estadificarlos. Pero entre los más comunes están la tiroiditis infecciosa, la tiroiditis silente, la tiroiditis de Ried, pues,
tienen alguna característica clínica que nos orientan hacia aquello. Bueno, entonces vaya a finalizar y se vuelven a conectar. ¿Está bien? Está bien, doctora. La hostia. ¿Por qué he dicho la hostia? A ver, ¿qué pedo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Endocrinología. Ay, no. Y ya, doctora. Pídeme la vida y te la bajaré. Bueno, mientras ingresan sus compañeros, comentarles que nuestro segundo parcial está programado para la fecha 6 de noviembre. Tendríamos 3 clases más a partir de ahora para avanzar. Vamos a hacer una pequeña variación del programa para que no exista un corte en el avance de los temas. Vamos a avanzar al final en la patología metabólica para que no se nos corte porque es extensa, es amplia, harto contenido, y si lo cortamos con el parcial entonces no se van a mezclar. Entonces vamos a continuar con la segunda mitad del programa. Las horas más lindas las paso contigo, sí. Puedo ni dejarle amor. A ver. Ya. Entonces, hoy vamos a hablar también de las glándulas paratiroides, que están muy relacionadas con nuestra glándula tiroides, ¿no? Están situadas en la región posterior. Entonces, vamos a hablar de estas glándulas pequeñas, pero poderosas. Entonces, estas glándulas paratiroides, ¿cuántas hay? Normalmente, nosotros tenemos 4 glándulas paratiroides y están localizadas en la región posterior de la glándula tiroides. Estas pequeñas glándulas tienen una forma elipsoide,
son planas, tienen un gran contenido graso en su composición. Oh, siguen ingresando. Un momentito. Entonces, estas glándulas tiroides tienen desde su desarrollo embriológico distinta formación, puesto que las glándulas paratiroides superiores van a derivar de la bolsa branquial y las glándulas paratiroides inferiores van a originarse en el endodermo de la tercera bolsa branquial y migran junto con el timo. Entonces, ya desde su embriología son un tanto distintas. ¿Cuál va a ser la principal función de nuestras glándulas paratiroides? Pues van a tener la funcionalidad de formar una hormona. Y esta hormona fundamental es la paratohormona u hormona paratiroidea. Entonces, este es el principal producto de nuestra glándula. Entonces, estas glándulas van a estar encargadas de la regulación del medio interno y del metabolismo óseo. Bueno, como vamos a hacer referencia al sistema óseo, al metabolismo óseo, pues tenemos que recordar que nuestro sistema óseo va a tener distintas funciones. Va a tener entre las funciones principales más conocidas la función de soporte, la función de locomoción, la función de protección de los órganos vitales, tanto en el mediastino. Tenemos la función de reservorio, tenemos la función de homeostasis mineral, la función de regulación del pH, la regulación ácido-base, y tenemos la hematopoiesis. Acá va a ejercer su efecto principalmente en la médula ósea. Entonces, el sistema óseo es pues complejo, tiene muchas funciones. Y tenemos que hacer referencia que nuestro sistema óseo va a estar compuesto por muchos huesos, pero en sí, en la estructura principal del hueso, va a estar compuesto por distintos tipos de hueso. Vamos a encontrar un hueso que es un hueso cortical y vamos a encontrar un hueso trabecular. El 80% va a estar formado por un hueso cortical. Este hueso cortical le confiere la función mecánica y protectora al sistema óseo, le proporciona la dureza y va a tener una localización preferente en las diáfisis de los huesos largos. Y el tipo de hueso trabecular, pues nos va a conferir la verdadera función metabólica y va a estar constituido por vasos sanguíneos y el tejido conectivo. Acá este tipo de hueso trabecular va a estar localizado preferentemente en las epífisis y las metáfisis. Entonces, acá tenemos esta gran diferenciación. Entonces, acá en nuestro tema, ¿de cuál vamos a hablar? ¿A cuál nos vamos a referir? ¿A cuál de los dos tipos de hueso? ¿Al hueso cortical o al hueso trabecular? ¿A cuál creen ustedes? ¿A cuál? ¿Te puedo volver a repetir la pregunta? Al trabecular, doctor.
hueso trabecular. Miren, el hueso trabecular es el que va a cumplir la función metabólica, ¿verdad? Ya el hueso cortical lo van a estudiar más en traumatología cuando vean la función protectora. Entonces, en la estructura ósea nosotros tenemos dos minerales importantes en los que va a estar referida la patología de las glándulas paratiroides. Entonces, tenemos acá el calcio y el fósforo. Entonces, estos dos van a estar depositados en el hueso y vamos a encontrar que el calcio en menos del 8% se encuentra en el líquido extracelular y menos del 8%, imagínense, y el resto se encuentra en el tejido óseo, pues un gran reservorio, ¿verdad? Y el fósforo se encuentra en un 85% en el hueso y el 15% en los tejidos y líquidos tisulares. Pero el calcio, pues preferentemente va a estar en el hueso. Entonces, hay también dos términos que tenemos que conocerlos en relación a la fisiología del hueso, que vamos a contar con remodelado óseo y el modelado óseo. Entonces, estos dos conceptos que en la fisiología normal van a cursar con cambios en el esqueleto. El modelado óseo se refiere a que existen cambios en el tamaño, la morfología de los huesos, que va a estar influenciado por cambios hormonales, fisiológicos, cambios mecánicos. Entonces, eso es el modelado óseo. En distintas etapas del desarrollo, pues va a ir variando. En cambio, el remodelado óseo es que determinadas zonas que ya están desgastadas, zonas viejas de hueso, tienen que ser reemplazadas por una matriz nueva. Entonces, a este proceso se lo denomina remodelado óseo. Entonces, acá nosotros vamos a encontrar distintas células propias del hueso que se van a encargar de remodelar el tejido óseo, de formar un nuevo tejido y remover esas células viejas. Y aquí vamos a encontrar nosotros a los osteoblastos, a los osteoclastos, que nos van a proporcionar estas características. Bueno, volviendo a nuestro tema, vamos a hablar de la paratormona. Teniendo ese preámbulo, nuestra hormona paratiroidea va a estar sintetizada por las células principales de nuestras glándulas paratiroides. Esta hormona paratiroidea se forma, como todas las hormonas, primero como una prohormona, luego se va escindiendo, va perdiendo sus aminoácidos. Cuando ya está preparada, se almacena en vesículas y ante un estímulo, pues se va a liberar. ¿Cuál va a ser nuestro estímulo? Va a ser la hipocalcemia, un descenso de calcio a nivel periférico. Entonces, vamos a comprender las funciones de la hormona tiroidea con este esquemita. Para la acción de la hormona paratiroidea, no solamente necesitamos la indemnidad de las glándulas paratiroides, no solamente va a interferir el hueso, vamos a hacer referencia a estos dos órganos importantes, el riñón y el intestino. Entonces, la función principal de la paratormona va a ser controlar la homeostasis o mantener la homeostasis del calcio. Mantiene la concentración del calcio a través de ¿qué mecanismos? Principalmente la reabsorción de calcio a nivel tubular y la reabsorción a nivel
intestinal. Entonces, miren acá cómo va a intervenir estos órganos importantes. Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona paratiroidea? Va a incrementar el número y función de los osteoblastos activos a nivel de hueso para que se proceda al remodelado óseo. Entonces, todo esto se produce. Nosotros tenemos una distribución del calcio plasmático en nuestro organismo y va en relación a estos porcentajes. El calcio biológicamente activo pues, se encuentra en un 50%. Es una gran cantidad si lo comparamos con nuestra hormona tiroidea biológicamente activa, ¿verdad? Y un 40% van a ir unidos a las proteínas y un 10% pues van a ir unidos a los aniones. Vamos a ver en cuanto a los valores, pero por lo general es de 8.5 a 10.5. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando existe una alteración en la concentración del calcio? Vamos a ver qué pasa. Si el calcio a nivel periférico está disminuido, pues va a estimular a las glándulas paratiroides para que incremente la síntesis de la parato-hormona. Entonces, detecta, el calcio está bajo a nivel periférico. Debe sintetizar la parato-hormona. Ok, entonces sintetiza la parato-hormona. La parato-hormona, ¿qué va a facilitar? Uno, va a mandar una orden al riñón para que este riñón incremente la reabsorción de calcio. Acuérdense que aquí está abajo, entonces dice, riñón, usted tiene que incrementar su reabsorción. Disminuya la excreción de calcio, porque tenemos que retenerlo, está abajo aquí. Y va a incrementar la síntesis de la 1.25 hidroxivitamina D3. Entonces, esta va a ser la orden que le da al riñón. La paratormona no se queda tranquila y va a ordenar también al intestino a que reabsorba el calcio. Entonces, de esta forma nosotros ya vamos a tener que se va a compensar ese déficit de calcio. Y a nivel del hueso, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a tener una acción osteoclastogénica para liberar el calcio que está de reservorio en los huesos. Entonces, ordena la paratormona que se reabsorba el calcio, que no se elimine, que incremente la hidroxivitamina D3, incremente la reabsorción a nivel intestinal y que se libere de las reservas. Entonces, todo eso desencadena nuestra paratormona cuando hay un déficit de calcio. ¿Se comprende, verdad? Ya. Entonces, ese es un mecanismo que pues nosotros no lo podemos ver, pero clínicamente van a existir distintos signos y síntomas que nos pueden orientar ante un paciente que se encuentre con hipocalcemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los valores de calcio entre 8.5 a 10.5 miligramos de cilitro. Puede variar un poco dependiendo del valor referencial del laboratorio. Bueno, entonces hipocalcemia menor a 8.5 microgramos de cilitro. Y el calcio iónico pues se va a encontrar también menor. En la clínica, ¿qué vamos a encontrar? El paciente va a presentar parestesias, va a presentar el espasmo cardiotoral, va a presentar la tetania, presenta el signo de Chopsteck. Cuando nosotros hacemos la percusión, pues empieza acá la contracción. El signo de Trousseau, cuando nos apoyamos con el esfingomanómetro e insuflamos hasta 20 milímetros de mercurio. Ahora si lo mantenemos por unos segundos, que empieza a producirse esta contracción en la mano. Va a presentar alteración en el electrocardiograma, que se manifiesta por bradicardia con un QT prolongado. Entonces eso es lo que nos orienta a un cuadro de hipocalcemia.
En estos cuadros, bueno, en la hipocalcemia, esos mecanismos que hemos visto de la hormona paratiroidea, pues van a demorar un poco. Y nosotros podemos realizar un tratamiento de sustitución, de reposición de calcio con compuestos que contengan calcio. Los más utilizados, pues, va a ser el carbonato de calcio, puede ser citrato de calcio, acetato de calcio y aporte de vitamina D de forma conjunta. Entonces, ese va a ser nuestro tratamiento. Tenemos también, bueno, aquí están nuestras alteraciones en el electrocardiograma. En la hipocalcemia existe la prolongación del QT, ¿verdad? No. Y en la hipercalcemia, pues existe un acortamiento. Ya, entonces, ¿qué pasa a la inversa? Cuando existe un incremento en el calcio periférico, ¿qué es lo que va a pasar? También va a estimularse las glándulas paratiroideas para que exista una disminución en la síntesis de nuestra hormona paratiroidea, nuestra paratormona. Entonces, al disminuir la síntesis de nuestra hormona a nivel del riñón, se va a producir la orden para que disminuya la absorción de calcio. No queremos más calcio, estamos llenos. Incrementa la excreción, pues se tiene que eliminar. Va a haber hipercalciuria y disminuye la síntesis de la vitamina de 1,hidroxivitamina D3. Y a nivel intestinal, pues se disminuye también la reabsorción de calcio, ya no necesitamos más. Y a nivel del hueso, pues no necesitamos que saque de las reservas, entonces menor acción osteoclastogénica. Bonito, fácil, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, vamos a ver qué es lo que pasa con la hipercalcemia. La hipercalcemia, acá lo vamos a clasificar dependiendo los valores. En leve, entre 10.5 miligramos de cilindro a 12, moderada entre 12 miligramos de cilindro a 14 y grave mayor a 14 miligramos de cilindro. Entonces, acá van a ser, la clínica va a ser variada. Van a predominar los síntomas a nivel del sistema nervioso central. Puede existir periodos de confusión hasta coma. Puede pasar desde letargo, depresión, psicosis, estupor, coma. Puede tener alteraciones neuromusculares debido a la debilidad de los músculos. Puede presentar lo que se llama miopatía proximal. A nivel cardiovascular, pues el QT acortado. A nivel renal, estos pacientes van a cursar con litiasis renal. Puede presentar disminución del filtrado glomerular, poliuria, acidosis hiperclorémica, nefrocalcinosis. Y a nivel gastrointestinal, pues inespecífico, náuseas, vómitos, estreñimiento, anorexia, pues son síntomas que el paciente puede pasar inclusive desapercibido. Y a nivel ocular, la queratopatía en banda. Entonces, acá se va a utilizar ciertos fármacos que van a contrarrestar mi hipercalcemia periférica. Entonces, podemos utilizar los bifosfonatos, alendronato, solendronato. Entonces, son estos medicamentos que se pueden utilizar cuando mi paciente no responde a este tratamiento y sigue con la hipercalcemia. Y pues voy a tener que recurrir a la diálisis, casos extremos. Ya, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la disminución de fósforo a nivel periférico? El segundo ion importante. Pues la disminución de fósforo pues va a ir a estimular a nuestras glándulas paratiroideas. La respuesta va a ser una disminución en la síntesis de la hormona paratiroidea. A nivel renal, disminuye la excreción de fósforo, incrementa la síntesis de 1,hidroxivitamina D3, y a nivel intestinal le incrementa la reabsorción de fósforo, y a nivel de óseo, pues la acción osteoclastogénica también para liberar el fósforo. Y cuando existe un incremento a nivel periférico, pues se produce lo inverso. Existe un incremento de la síntesis de la hormona paratiroidea. A nivel renal, una disminución de la reabsorción de fósforo, incremento en la excreción de fósforo y disminuye la síntesis de la 1,25 hidroxivitamina D. Si ven,
este mecanismo se parece mucho al calcio, ¿verdad? Pues son dos hormonas que están estrechamente relacionadas. A nivel intestinal disminuye la absorción de fósforo y disminuye la acción osteoclastogénica a nivel del tejido óseo. Muy similar, ¿verdad? Vamos a ver ahora la patología relacionada con el metabolismo que está pasando con la secreción de la hormona paratiroidea. ¿Qué pasa cuando se altera la secreción de nuestra glándula paratiroidea? Y esto ya es independiente de un estímulo periférico, no. Entonces, acá tenemos al hiperparatiroidismo. Entonces, este hiperparatiroidismo es una alteración secundaria a la secreción excesiva de nuestra hormona paratiroidea. Entonces, vamos a tener un hiperparatiroidismo primario y un hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo primario pues, se va a caracterizar por un exceso de la paratormona. Este proceso se va a originar por trastorno intrínseco de una o de más glándulas paratiroideas. El problema está en la misma glándula paratiroideas, al igual que en la alteración de en el hipotiroidismo primario, la alteración se encontraba en la misma glándula tiroides, ¿verdad? Pues acá, el hiperparatiroidismo primario, las glándulas paratiroides se ven afectadas. Y el secundario, pues, se debe a un trastorno extrínseco a las glándulas, como se relaciona muy estrechamente con estos dos órganos, ya sea renal y gastrointestinal, la alteración puede encontrarse a este nivel. Ya, entonces en el hiperparatiroidismo vemos que va a tener una incidencia mayor en las mujeres, con una proporción entre 3 a 4 a 1. Y tenemos factores de riesgo, la radiación durante la niñez, el uso de litio o tiazidas, ojo, puede producir, y algunas formas hereditarias de neoplasia endocrina múltiple que se puede relacionar. Entonces, en la etiología, como principal causa, vamos a encontrar a los adenomas de las glándulas paratiroideas. Entonces, adenomas, común, principal causa, un 80%. Podemos encontrar hiperplasia de las células principales y carcinoma, menos del 1%. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Existe un incremento de paratormona, hiperparatiroidismo. Entonces, un incremento de la reabsorción ósea va a movilizarse el calcio y el fósforo. A nivel periférico, pues vamos a poder captar con la hipercalcemia. A nivel renal va a haber un incremento en la reabsorción tubular de calcio, la excreción urinaria de fosfato y a la actividad de la hidroxilasa. Y a nivel intestinal, la reabsorción intestinal de calcio y fósforo. Entonces, acá, a nivel periférico, va a haber una hipofosfatemia. Vamos a encontrar formas clínicas que van a ser la forma sintomática, normocalcémica y la sintomática. La asintomática, que es un 85%, y no presenta una clínica manifiesta, ni tampoco afectación de nuestros órganos diana. En el normocalcémico puede presentar niveles persistentes de la paratormona y el calcio sérico puede encontrarse a nivel normal. Podemos encontrar la forma sintomática. Aquí va a tener ya síntomas relacionados con la hipercalcemia y las complicaciones secundarias de la paratormona, complicaciones que van a ser crónicas. Se van a manifestar principalmente acá, en estos dos componentes, renal, esquelético y otras manifestaciones.
Tenemos a las litiasis renales, procesos crónicos como complicaciones, la nefrocalcinosis, disminución de la función renal, por tanto, a nivel óseo, osteoporosis, fracturas, la osteitis fibrosa quística, y entre otras manifestaciones puede presentar arteriosclerosis, pancreatitis, fíjense cómo puede manifestarse nuestro hiperparatiroidismo, úlcera péptica, puede presentar en el paciente ansiedad, disminución de concentración, deterioro cognitivo, pues síntomas totalmente inespecíficos, ¿no? Y no sospechar. Entonces, hay algunos autores que lo clasifican también la sintomatología de esta forma: los cálculos, huesos, gruñidos abdominales y gemidos psíquicos. Entonces, en los cálculos, pues están los cálculos renales, nefrocarcinosis, poliuria, polidipsia y la uremia, patología, bueno, sintomatología renal. Y los huesos, la resorción superióstica, los quistes óseos y demás alteraciones. Y en los gruñidos abdominales está el estreñimiento, náuseas, vómitos, indigestión, úlcera péptica, pancreatitis. Y en los gemidos psíquicos está el letargo, la fatiga, la depresión, pérdida de memoria y demás. Entonces, hay una entidad que se denomina la crisis, crisis o tormenta paratiroidea. Al igual, ¿se acuerdan que era una afectación grave del hipotiroidismo? Pues era el coma mixedematoso. Y del hipertiroidismo era la tormenta tiroidea. Y acá, en las glándulas paratiroides, tenemos esta afectación severa, la tormenta paratiroidea, que es infrecuente, pero se va a desencadenar porque existe algún estrés. Puede ser depresión de la bulimia, puede ser una hipercalcemia previa que se agrava debido a este episodio de estrés, puede ser una cirugía, un accidente, depresión del volumen de la bulimia en sí. Entonces, esto puede generar. Entonces, se va a caracterizar porque existe hipercalcemia severa, mayor a 15 miligramos de cilitro. Pueden existir manifestaciones importantes en el sistema nervioso central y gastrointestinales que van a ser inespecíficos, náuseas, vómitos que pueden compartir con cualquier otra clínica, ¿verdad? Afectación ósea y renal subsecuente. Pero lo más resaltante es las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, para realizar nuestro diagnóstico es un tanto difícil identificar un adenoma en las glándulas paratiroides por su localización. Se puede utilizar ecografía y gammagrafía con tecnesio 99, que pueden ser más útiles que una ecografía. Y bueno, se va a tratar de identificar el tejido paratiroideo anormal y la funcionalidad. Entonces, un poco complicado realizar. En el laboratorio, que se tiene que hacer el dosaje hormonal. Además, se tiene que medir los valores de calcio, del fósforo. El calcio va a encontrarse elevado, el fósforo bajo, y la hormona paratiroidea pues va a estar elevada o inapropiadamente elevada para el valor de calcemia normal. Entonces, esa es la relación. El tratamiento pues va a ser sintomático dependiendo de las características clínicas que tenga. Si está en el primer grupo, que es asintomático, el normocalcémico, o el sintomático. Entonces depende de la clínica que tenga nuestro paciente. Y además, no solo tenemos que limitarnos al episodio agudo, tenemos que tratar las complicaciones asociadas a nivel renal, gastrointestinal u óseo. Entonces, en algunos casos donde la clínica va a ser muy manifiesta, donde es incompatible con la vida, tendremos que realizar la cirugía. Entonces, también tiene indicaciones la cirugía: paciente menor de 50 años, variaciones con el calcio total, el calcio iónico, que tienen que estar dentro de esos parámetros de referencia. Tenemos que tener el T-score menor al 2.5 de la columna lumbar, el cuello femoral, son test más específicos. Luego, el clearance de creatinina. Entonces, estos son ciertos criterios para indicar la cirugía.
El tratamiento médico, pues se tiene que realizar la deficiencia de la vitamina D y se tiene que realizar el tratamiento con bifosfonatos para prevenir la disminución de la densidad ósea y reducir el remodelado óseo. Y algunos otros fármacos más específicos como el Cinacalcet, que puede ayudar a reducir el calcio sérico cuando la cirugía no es una opción. Entonces la cirugía es sería una terapia cuando existe un adenoma que nos produzca el incremento del calcio, pues de manera que nos comprometa la vida del paciente o el paciente debute con una crisis paratiroidea. Entonces, eso es lo que se tiene que realizar. Creo que ya se va a acabar. Entonces, el hipoparatiroidismo, vamos al otro lado. El hipoparatiroidismo, una disminución de la secreción o de la actividad de nuestra hormona paratiroidea. Acá, principalmente alteraciones en el desarrollo de nuestras glándulas paratiroideas, agenesias, hipoplasias, puede existir destrucción de las glándulas paratiroides, puede existir defectos en la acción de la glándula paratiroides. Entonces la clínica, pues eso, muy manifiesta a nivel de varios órganos. Comenzamos con el sistema nervioso central, puede presentar convulsiones, puede presentar parkinsonismo, puede presentar ansiedad, depresión, a nivel cardiovascular, arritmias, miocardiopatía dilatadas, a nivel oftalmológico, cataratas, edema de papila, puede presentar a nivel del sistema respiratorio laringoespasmo, puede presentar a nivel renal nefrocalcinosis otra vez, cálculos renales, enfermedad renal crónica, el sistema dermatológico, la piel, tegumentos, piel seca, onicolisis, cabello grueso, puede ser también delgado, psoriasis, parestesias, calambres, tetania, puede cursar. Entonces, la clínica es variada, ¿no? También. Ahora miren, el estudio de los cálculos renales no es nomás que lo trata el urólogo, trata el cálculo, se extrae o se destruye el litio y ya, hay que estudiar. ¿Por qué se están formando? Puede ser un problema de paratiroides, ¿no? Entonces, en el laboratorio, la paratormona puede estar ausente o inapropiadamente baja. Si está en un proceso de agenesia las glándulas paratiroides, entonces va hiperfosfatemia, al contrario de nuestro hiperparatiroidismo, y un aumento de la excreción de calcio por la orina. Acá, ¿qué es lo que se tiene que hacer en el tratamiento? Pues se tiene que administrar el calcio, ya sea en cualquier forma de composición, de presentación. Carbonato de calcio es el más usado, citrato de calcio, pero siempre administrado con vitamina D. El gluconato de calcio para esos casos agudos por vía intravenosa, entonces es una buena técnica, o en una solución fisiológica, es una buena opción. Bueno, ya, hasta aquí nuestro tema. Antes de que se acabe, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro, no? Me interesaba que vean esa forma de regulación de la paratormona con el calcio, el fósforo, que es lo que más importante de nuestras glándulas paratiroideas, de nuestra paratormona. Las patologías de hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo pues son raras, pero la regulación de la homeostasis en cuanto a nuestros iones es importante que nosotros sepamos el mecanismo de producción. A ver, ¿hay alguna duda o algún aporte que puedan hacer o alguna conclusión? Ahorita, en mi opinión, todo estuvo claro, estuvo entendible la clase. Eso quería decirle. Sí, doctorita, muchas Espero que así sea. Ya, entonces, ¿qué conclusiones tenemos? Para la acción de nuestra paratormona, no solamente están las glándulas paratiroides, ¿verdad? Sino tenemos a 3 órganos importantes, tejidos. A ver, ¿qué era? El Hígado y el riñón también. No, el riñón y el intestino y el tejido óseo, ¿verdad? Entonces,
Son esos tres órganos diana que tienen nuestras hormonas para para tu hormona. Entonces, nunca se olviden de esos tres que actúan de forma combinada para la regulación del fósforo y el calcio. Ya, jóvenes, entonces creo que tienen clases después, ¿no? Mm, Si no hay ninguna pregunta, Ahorita. voy a publicar el PDF del documento bueno, de este tema y nos vemos la próxima clase. Bueno, nos encontramos en el Zoom. Estén repasando ya sus temas para el examen. Ya saben que es algo Doctorita, hay algo que quería decirle. Me acabo de acordar, en el parcial había una pregunta que se había equivocado la respuesta.